No existe nacionalismo moderado. Me hablas en castellano y yo te hablo en castellano. ¿Te enteras? Porque ala, carril. No existe nacionalismo moderado. Lo repito por si alguien no lo ha entendido. No existe nacionalismo moderado. Siempre es extremista y siempre, para garantizar su propia supervivencia, intenta no asustar e ir paso a paso. Tontos no son. TV3 es una mierda. Y así nos pintan en Cataluña con 6 canales de televisión hoy por hoy dedicados a la causa del nacionalismo. ¡Gana, TV3, la madre! ¡La metas por el culo, polaco de mierda! Pedagogía del odio, adoctrinamiento. Tontos no son. ¿Y qué quiere que le diga, señoría? Nadie niega que el valenciano es un bien cultural y que debe protegerse y que debe aprenderse de forma proporcionada en la escuela. Pero si lo convertimos en idioma único, estamos frenando el desarrollo personal, profesional y colectivo de la comunidad valenciana. No es cierto eso de que el saber no ocupa lugar. No se puede saber de todo. Además, el tiempo es un bien escaso. Allá donde triunfa la política de inmersión lingüística, estamos, señorías, volviendo a la aldea. Ahora, en pleno siglo XXI, hay que ser más universales. El español, porque así es como se conoce fuera de España, a los que se empeñan en llamarlo en nuestro país castellano, sigue siendo una apuesta de futuro. No digamos el inglés, que es el esperanto de nuestro tiempo. Abandonar lenguas universales para únicamente recuperar una minoritaria puede ser muy emotivo, no lo dudo. Pero ¿qué quiere que le diga? Es poco útil para encontrar empleo. Pues pobre comunidad valenciana. Tontos no son. Tontos no son.